Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a aprender la diferencia entre ser y estar. Sé que es bastante confuso, incluso para la gente que tiene un nivel bastante alto de español, así que vamos a tratarlo hoy. El verbo ser lo utilizamos generalmente para describir quién o qué somos. Soy Sergi. Somos estudiantes. También lo utilizamos para describir cómo somos, tanto físicamente como de carácter. No soy alto, soy feo. Eres inteligente, somos aburridos. Por otro lado, puede ser de posesión. Ya os lo expliqué en el vídeo de adjetivos posesivos. Dijimos que necesitábamos el verbo ser y de. El libro es de Alberto. Os resumo en puntos el verbo ser. Descripción de quién somos. Soy Sergi. Descripción de carácter o físico. Soy bajo. Eres lista. Posesión. La bufanda es de Enrique. El verbo estar lo utilizamos para dos puntos distintos. Primero, para indicar la ubicación. Mi estuche está ahí. Y también para describir un estado físico o anímico de la persona. Este punto es bastante importante porque suele crear confusión. Él está enfermo. Estoy triste. Os resumo en puntos el verbo estar. Ubicación. Las gafas están aquí. Descripción de estado físico o anímico. Estoy contenta. Hay que remarcar la diferencia entre esos dos puntos. Con el verbo ser, descripción de carácter o físico, y con el verbo estar, descripción del estado físico o anímico. Creo que la manera más fácil de entenderlo es decir que con el verbo estar es una descripción temporal. Vamos a ver el ejemplo. Soy aburrido. Estoy aburrido. Soy aburrido significa que soy una persona no divertida. En cambio, estoy aburrido quiere decir que en ese momento estoy aburrido. Recordad, si escribes cómo eres, utilizarás ser. Pero si describes cómo estás temporalmente, utilizarás estar. Para acabar, vamos a ver cómo utilizamos el verbo ser o estar para las comidas. El verbo ser lo utilizaremos para explicar estas tres cosas. Origen. El café es sudamericano. Composición. La sopa es de pollo. Descripción de sabor. El limón es ácido. Y el verbo estar lo utilizaremos para explicar estado físico o estado temporal. El arroz está frío. Esta leche está caducada. Este café no está amargo. Más ejemplos para diferenciar ser y estar. El café es amargo. El café en realidad tiene ese sabor. El café está dulce. Si añadimos azúcar, endulzaremos el café. Pero esto es un estado que nosotros hemos variado. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Y compartidlo con vuestros amigos que también estudian español. Adiós y hasta pronto.